¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. He volvido, sí sé, me desaparecí un par de semanitas porque el trabajo pudo más y además cuidar mi tiempo libre. Preferí dejar de lado un poquito el podcast con tal de salvaguardar mi tiempo libre, mi tiempo de familia, mi tiempo de descanso, en lugar de decir voy a hacer esto, editarlo, grabar, publicar y todo el trabajo que eso implica. Y entonces lo dejé. Pero bueno, estamos ahí a puertas del episodio 100, no me acuerdo si este es el 97 o 98, pero por ahí estamos. Y ahora sí, ya en tierra derecha. Así que te ofrezco las disculpas si es que estuviste esperando este episodio. Dicho esto, ya viste el título del episodio del día de hoy, el superpoder de hablar en público. Porque sí, habemos algunas personas que mirábamos con envidia a aquellos que tenían la capacidad de hablar en público y hacerlo bien. Y no solo hacerlo bien, sino que ser fascinantes, cautivadores, seductores, que te mantienen con la atención atrapada y que lo pasas bien mientras los estás escuchando, que son personas que al hablar en público te hipnotizan. Y uno dice, oh, yo quisiera ser como este tipo de persona, y en cambio cuando yo hablo, la gente se aburre, me tropiezo en mis propias palabras, lo paso pésimo. Déjame decirte algunas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, porque gracias a Dios he ido aprendiendo cosas. Yo soy un profesional de las comunicaciones, pero por sobre todo, y antes que eso, soy profesor. Y déjame decirte que a nosotros en las escuelas de pedagogía en Chile y en casi todo el mundo no nos enseñan a hablar en público. Y muchos profesores somos muy malos oradores. Yo he tenido que entrenarme y me ha costado un montón. Y hoy día, para mí, cuando me invitan a hablar en público, a dar una charla, una conferencia, un taller y todos los nombres que le ponen a estas cosas, un webinar, workshop, en fin, para mí ahora eso es como un cumpleaños, yo lo paso fantástico, me preparo, disfruto y arreglo mis cositas, hago como jugar a la casita. Para mí esto es increíble. Yo disfruto mucho hablar en público, pero eso es ahora. Yo hasta como los 20, 21 años lo pasaba pésimo. Me sudaba entero, cambié de desodorante no sé cuántas veces, la ropa interior empapada en sudor, como si... En sudor, no piensen mal. En sudor, como si hubiese jugado, no sé, un partido de fútbol, como si hubiese salido a entrenar 2 horas. Era horrible, y aunque hubiese tenido que hablar 5 minutos frente a mis compañeros de curso que veo todo el día, todas las semanas, lo pasaba pésimo hablando en público. Y recién en la universidad logré desarrollar algunas habilidades, pero tuve que trabajar muchísimo. Me ponía rojo, no, lo pasaba mal. Además yo me daba cuenta que la gente se daba cuenta. Entonces era una especie de círculo vicioso en donde yo me sentía mal, la gente se daba cuenta que yo me estaba sintiendo mal, entonces yo me sentía peor y avergonzado por sentirme mal en público, por avergonzarme e incomodarme. Resulta que hace un tiempo atrás, ya un buen tiempo atrás, yo conversaba con un terapeuta amigo, un psicólogo amigo mío, que no me estaba atendiendo, pero amigo mío, y él me decía, un montón de gente me toca el tema de hablar en público, sobre todo los que tienen posición de liderazgo o los que tienen que acompañar procesos de otras personas, ahora con lo de las redes sociales mucho más. Es súper incómodo, pareciera ser algo muy antinatural. Y luego yo hace un par de meses atrás escuchaba un podcast que se llama Entiende tu mente, de 3 psicólogos españoles, y hablaban de lo mismo, de lo poco intuitivo que es el ejercicio de hablar en público, o sea, como que es un ejercicio forzado. Y la conclusión que yo saco, y que además ellos dejaban vislumbrar, es que se activan en nosotros estos tipos como de mecanismo de activación o mecanismo de defensa o de supervivencia como muy intuitivo o instintivo cuando estamos parados delante de una audiencia o cuando vamos a publicar un video en redes sociales, por ejemplo, en donde como que se activa nuestro sistema de alerta y por lo tanto estamos mucho más sensibles a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a nuestros propios errores, a la cara que nos ponen las demás personas que nos están mirando. Nos llama mucho más la atención cuando, no sé, nos tropezamos con una palabra y no la pronunciamos bien, no tenemos buena dicción, o cuando dijimos lo que íbamos a decir, pero no lo dijimos de la forma en la que lo teníamos pensado. Entonces, somos mucho más sensibles a eso. Igual como lo hace un animalito que está en una situación estresante, que es mucho más sensible a cualquier cosa y cualquier estímulo lo asusta. Pero eso es una respuesta instintiva, como de supervivencia, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría de las cosas, incluso cuando nosotros nos paramos en público a exponer una idea y no lo hacemos tan bien, las consecuencias tampoco son tan negativas. O sea, a no ser que digas disparates muy grandes, no es un gran error el no poder hablar de corrido en público. El gran error sería no animarte a hacerlo. Entonces, bueno, dicho esto y estas reflexiones, vamos a las cosas prácticas. Hay 2 cosas que quisiera abordar en el episodio de hoy para no hacer un episodio tan extenso. Primero, muy brevemente, esto de la vergüenza de hablar en público o de la incomodidad de hablar en público. Y lo segundo, respecto a cómo hago para cautivar o para no aburrir. Porque eso es un temazo, ¿no? Hay muchos que no se animan, no solo porque no se atreven por la vergüenza que les genera o por la incomodidad que les genera exponerse, ya sea en cámara para redes sociales o frente a una audiencia, un curso, un auditorio, lo que sea.
sino que también el otro temor es, no lo voy a hacer bien, y he visto tanta gente que da la lata, que aburre, que es densa, que no tiene chiste. Yo no quiero ser esa persona, no quiero que me miren como ese tipo de gente. Entonces para eso también tengo algunas propuestas para darte. Dicho esto, lo primero, pensando en la vergüenza y pensando en la incomodidad. Tú no eres tu audiencia. A mí me ayudó mucho entender este concepto. Tú no eres tu audiencia. Cuando tú estás hablando, no te estás hablando para ti. Tú sabes todo lo que hay detrás de lo que preparaste. Tú conoces tus apuntes, tú conoces tus borradores, tú sabes lo que ibas a intentar hacer chistoso, lo que ibas a intentar hacer serio. Y por lo tanto, cuando te enredas en alguna palabra, cuando se te traba, se te tropiezas, cuando lo que preparaste no lo dijiste de la forma en la que lo preparaste, tú sabes eso. Pero tú no eres tu audiencia. La gente que te está escuchando lo está escuchando por primera vez, para ellos es inédito y por lo tanto de la forma en la que lo estás diciendo es la forma en la que se dijo por primera vez y para ellos está bien. Por lo tanto no pienses tanto en eso que tú preparaste, de la forma en la que lo preparaste y los errores que puedes estar cometiendo mientras lo vas diciendo, sino que piensa más en la forma en la que lo está cogiendo la gente. De hecho yo ahora este episodio lo preparé, tengo mis apuntes como en todos los episodios y hay varias frases ya que he dicho en estos minutos que no están dichas de la forma en la que yo las escribí, porque yo escribo muchas de las frases que digo. No obstante, yo sé eso. Tú no. Y yo no soy mi público. Tú no eres tu audiencia. Yo no soy mi audiencia. Tú eres mi audiencia. Entonces, para ti, lo que dije, eso es así como tú piensas que así salió o que así lo preparé. Y está perfecto. Trato de hilar la idea y de seguir adelante. Eso es lo primero. Lo segundo es que trata de tener conciencia de este mecanismo de defensa o este mecanismo de activación o de alerta que se enciende cuando tú estás expuesto. Y hay hartas cosas que nosotros podemos hacer desde la fisiología. Por ejemplo, nuestra boca se seca. Y cuando nuestra boca está seca, nuestro cerebro dice, ay madre, estamos en problema. Y cuando nuestro cerebro dice, ay madre, estamos en problema, activa un montón de otros mecanismos de defensa. Nos ponemos a temblar, nos tiembla la voz, nos hiperventilamos, nos pasa un montón de cosas. Y por lo tanto, para la boca seca podemos hacer cosas tan sencillas como comer un pedazo de manzana, comer un chicle, tomar agua. Y claro, tú dices, tomar agua no va a cambiar fisiológicamente nada. No, pero mi boca al estar humedecida le da el mensaje a mi cerebro de está todo en orden, no te preocupes, está todo bien. Y así con un montón de otras cosas. Por eso, por ejemplo, es buena idea ventilar antes, no hiperventilarse, pero sí hacer inhalaciones para relajar tu musculatura, porque así tú le das el mensaje a tu cerebro de está todo bien, no estamos en peligro, no tenemos que huir de nadie. Porque, insisto, estas son reacciones instintivas de supervivencia. Entonces tú le das el mensaje de está todo bien, no te preocupes, cerebro. Y tu cerebro entonces va a entender esos mensajes y va a calmar todo el resto del estado de alerta que se activó por estar en público hablando, ya sea para, insisto, redes sociales, video, cámara, etcétera, o frente a una audiencia real. Ahora, ¿cómo se me pasó finalmente a mí la incomodidad? ¿Y cómo descubrí que se le ha pasado a un montón de gente? Porque la verdad es que los mejores oradores que yo conozco eran muy malos oradores y se sentían muy mal hablando en público. Y tuvieron que prepararse, y tuvieron que pasar cierta barrera. ¿Cómo lograron salir de ahí? Y la verdad es que a mí se me pasó cuando yo dejé de hablar de temas para los que me obligaban a hablar, cuando me imponían la temática, como en la universidad o en el colegio, que me decían, tienes que disertar de estos temas. Y entonces yo estaba obligado a hablar, o en el trabajo, que me decían, tienes que explicar tal cosa. En cambio, cuando yo empecé a hablar de las cosas que me apasionaban, de las cosas que estaban latiendo fuerte en mi corazón, cambió mi forma de hablar en público. No se me pasó la incomodidad, tampoco se me pasó la vergüenza, pero lo que pasa es que mis ganas de compartir esto que me apasiona era mucho más grande que mi incomodidad y que mi vergüenza. Entonces estas ganas superaban la incomodidad. Yo decía, bueno, me siento un poco raro, voy a sudar un poco, me voy a poner colorado, pero tengo tantas ganas de contar esto que eso es más fuerte que la incomodidad que siento de estar en público, que de estar delante de una cámara, etc. Y de hecho, me volví mucho más entretenido y me volví mucho más dinámico para hablar en público, porque las historias que contaba no eran las historias que leía en un libro, eran mis propias historias, era mi pasión, eran mis anécdotas. Además, como me gustaban los temas y me gustan los temas de los que hablo, yo los estudio, entonces soy un experto, aunque a veces no tengo grados académicos asociados a eso. Soy un experto y siempre estoy buscando cosas y estoy muy entusiasmado. Y tampoco tengo que memorizarme nada, ni tampoco tengo que estudiármelo paso por paso, porque me gusta tanto que me lo sé. Y si me preguntas, te puedo responder. Distinto era como cuando me pedían en la universidad que disertar algo que me lo tenía que memorizar y se me olvidaban partes y me saltaba algunas cosas. Entonces, yo creo que yo creo que un buen punto de entrada es que
para vencer esa incomodidad de hablar en público, comiences hablando de aquello que te apasiona, de aquello que te llena tu corazón. Y que busques oportunidades de hablar de eso en público, en redes sociales, en los espacios que tengas. Me parece que los mejores oradores que hemos escuchado, yo creo que no me vas a dejar de mentiroso, son las personas que hablan con pasión de eso que están hablando. Personas que están súper involucrados. Yo a comienzos de este 2023, comienzo del año académico 2023, marzo, abril, no recuerdo bien, me invitaron a un evento académico científico, de divulgación científica, porque un amigo iba a exponer ahí una investigación y la verdad es que fui de público simplemente como para apoyarlo. Él es un muy buen orador. Y se presentaron distintas investigaciones y la verdad es que bien, no fue la gran cosa, todo bien. Hasta que pasó una chica del sur de Chile, no recuerdo bien de qué ciudad, Puerto Montt, Puerto Vara, es irrelevante. Y ella estaba hablando acerca de una investigación que estaba haciendo con el trigo en el sur. No recuerdo los detalles, pero la ponencia fue fascinante porque ella lo contaba con tantas ganas que el descubrimiento que hizo te daba la sensación de que era el descubrimiento más importante del mundo. Ella estaba tan entusiasmada con su investigación y con los descubrimientos que había hecho y con los avances y con sus experimentos que la verdad que nos contagió a todos. Y todos en el auditorio estábamos pegados escuchando sus anécdotas, sus historias y también sus protocolos y cómo hizo su investigación y todo, solo por la pasión que le había puesto a esa ponencia, porque estaba hablando de eso que realmente estaba en su corazón. Así que me parece que la principal arma que puedes utilizar para vencer la incomodidad es buscar espacios, porque tienes que buscarlos, en donde puedas hablar de eso que te apasiona. Porque mientras tanto no encuentres esos espacios, vas a hablar de eso que te obligan a hablar, en el trabajo, en la universidad, de temas que no es que tú andas pensando todo el día en eso. En cambio, en los temas que tú andas pensando todo el día, seguro la conversación te sale fluida y vas a hablar con mucha tranquilidad. Al segundo punto, el de no aburrir, el de o enamorar o cautivar. Hay una estrategia que se ha hecho muy común, o más que una estrategia, una forma de poner, de exponer, de narrar, que es el storytelling, que es como el contar historias, más o menos. Y hay mucha teoría al respecto, no me voy a enredar en eso, pero sí quisiera hacer una explicación básica respecto al storytelling y cómo el storytelling te puede ayudar a contar o a hacer más cautivante, más cautivador, no sé cómo se conjuga, hacer más atrayente tu ponencia, ¿no? Insisto, por favor, piensa en tus reuniones del trabajo, piensa en tus encuentros familiares, piensa en que vas a tener que dar un discurso en el matrimonio de tu prima, que vas a tener que pedirle la mano a alguien, que vas a tener que ir a pedir un aumento de sueldo y exponer tus argumentos, que vas a tener que decirle a tu familia que te quieres ir de vacaciones solo a no tengo idea dónde. Todas esas cosas son hablar en público. Y además que tienes que, no sé, hacer contenidos para tus redes sociales, para potenciar tu negocio, tu emprendimiento, en fin, o posicionarte como profesional. Bueno, para todas esas cosas podría funcionar el storytelling y explicado de una forma muy sencilla, tiene dos partes. La parte del story y la parte del telling. O sea, el relato, qué es lo que voy a contar, el contenido de la historia y el telling, la forma en la que lo voy a contar. Entonces, deberías siempre analizar estas dos partes. Lo que voy a contar, ¿tiene sustancia? ¿Hay emoción? ¿Pasan cosas? Seguro te has visto películas en donde la parte del story no es muy simpática. La historia es una historia, así como se repetía incluso. Pero el telling, la forma en la que lo dicen es increíble. Por ejemplo, Avatar es una tremenda película, no hay duda de eso. Pero la historia tampoco es una gran historia. Es una historia bien predecible, la verdad. Uno se sienta a verla y ya sabe más o menos cómo va a terminar. Pero la forma en que es contada la historia es increíble. Todos los efectos especiales que tiene, todo el avance tecnológico, en fin, es una locura. Entonces, el ideal sería que pudiéramos equilibrar, tener una buena historia y contarla de una muy, muy buena forma. Y para lograr eso no hay muchas formas más que sentarse a prepararlo. Es muy poco probable que improvisando tú puedas hacer un buen storytelling. Y el de storytelling ha demostrado que es una muy buena estrategia para captar la atención y para ser cautivante con tu audiencia. Los cuentos que nos contaban cuando éramos niños nos cautivaban justamente por eso, porque nos sumergían en una atmósfera en donde nosotros caíamos presos y nos sentíamos fascinados. Voy a hacer una pausa antes de continuar. Una pausa porque ahora a fines de agosto, de hecho este día que se está publicando el podcast, que es 21 de agosto del 2023, publico también un programa de entrenamiento intensivo sobre oratoria, sobre habilidades comunicacionales y autoconfianza. Y no lo voy a dictar solo, lo voy a dictar con una buena amiga que es Verónica Aliaga. Ella es psicóloga clínica, experta también en estos temas de autoestima y confianza y gestión de las emociones. Y los dos vamos a dictar un programa intensivo, un entrenamiento intensivo
para ayudarle a las personas a hablar en público. Ya sea en redes sociales, ya sea para enfrentar discursos, etc. Así que vale la descripción de este episodio, te dejo la info, tú vas a chismosear si es que te interesa, si es que te sirve, si es que tienes la necesidad justamente de trabajar estas habilidades. Y la verdad es que lo que hemos diseñado no es otro cursillo más, porque yo he hecho tantos cursos, yo sé que tú también has hecho tantos cursos, visto cosas en YouTube. Nuestra intención es hacer un entrenamiento, es que esto que tú podrías invertir en el curso, veas retorno de esa inversión, o sea, conseguir más ventas, conseguir más clientes, conseguir, en fin, lo que vayas a buscar a través de tu expresión oral. Fin del anuncio comercial, continuamos. Te decía, para no aburrir o para ser cautivante, también hay algunas cosas técnicas. Voy a pasar por ellas muy superficialmente, pero para dejarte algunas herramientas prácticas. La primera herramienta práctica, más que la primera herramienta práctica, míralo como si fuera una especie de caja de herramientas, como que hay una llave, un martillo, un alicate, un atornillador en nuestra forma de hablar, en nuestro sistema fonético, por ponerle un nombre, tiene un nombre más técnico, pero para poder hacerlo de forma más coloquial. Y hay varios autores que hablan al respecto. Yo te quiero mencionar en este episodio 3. La primera es la velocidad con la que nosotros articulamos las palabras y las frases. La velocidad. Esa es la primera. ¿Qué dicen los datos al respecto? Hay un vocal coach británico que se llama Julian Treasure, que tiene un par de libros muy interesantes, unas charlas TED también, y harta investigación al respecto. Y él, por ejemplo, describe que aquellas personas que hablan lento, que articulan las palabras a una muy baja velocidad, generan la sensación en las audiencias de que tienen menos capacidad de procesamiento. Como lo que acabo de hacer recién. Dicho de una forma muy vulgar y muy coloquial, perdóname, no quiero ofender a nadie, pero cuando uno escucha a alguien hablar lento, uno tiene la sensación inconsciente probablemente de esta persona un poco mensa. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué le cuesta tanto juntar palabras y armar frases? Entonces, una velocidad lenta no te suma puntos, a no ser que lo que estés comunicando tenga que estar revestido de solemnidad. O sea, si tú estás enviando un mensaje, unas condolencias fúnebres, por ejemplo, algo muy solemne, claramente no vas a estar hablando a la velocidad que yo estoy hablando en este episodio del podcast y en todos los episodios. No tiene sentido. Ahí uno tiene que hablar un poco más lento. Pero en general, si un orador o una oradora es muy lento para articular las palabras y más aún alarga las vocales, entonces nosotros nos vamos a aburrir muchísimo. Por lo tanto, la recomendación sería mantener una velocidad intermedia a conciencia e ir modificándola para adelante y para atrás, o sea, apurando y enlenteciendo, alentando no es enlenteciendo, debe ser bajando la velocidad, en el fondo. Porque pasa también que si hay datos, dice este autor Treasure como la canción de Bruno Mars, dice este autor que tendemos a pensar o a considerar o a valorar a las personas que hablan muy rápido como personas muy inteligentes también. Entonces yo hablo rápido y yo sé que no soy muy inteligente, tonto no soy, pero así como una lumbrera tampoco soy. Lo que pasa es que cuando somos insistentes en un lenguaje, en una velocidad muy rápida, también queda la sensación de que están nerviosos. Entonces una persona que habla muy rápido siempre puede generar esa sensación de inseguridad, de que está intentando rellenar, de que está tratando de blufear, de vender humo. Pero sí es buena idea que nosotros cambiemos la velocidad y que vayamos un poquito para adelante y un poquito para atrás. O sea, hablar lento no te suma tantos puntos, a no ser que sea algo solemne. Hablar rápido te suma muchos puntos, pero si lo haces mucho pareces nervioso. Lo ideal sería ir moviéndose. Y una muy buena técnica para eso es que tú puedas, por ejemplo, anticipar una idea fuerte con frases a mucha velocidad. Como lo que voy a hacer ahora en este momento, en donde voy a decir muchas palabras, una tras otra, bien seguiditas, para luego hacer una pausa, bajar la velocidad y que esta idea sea la idea más potente. Incluso puedo agregar un silencio. Y de esta forma yo luego sigo con la misma velocidad que venía antes, con el mismo entusiasmo. Y hacer esos cambios de velocidad, esos cambios de ritmo, ayudan un montón a no ser aburrido y captar la atención de la gente. Primera herramienta, velocidad. Segunda herramienta, registro. El registro es grave o agudo, como en los instrumentos musicales que hay notas más graves o agudas. ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que nos sentimos más cómodos con los registros graves.
y nos sentimos un poco más incómodos con los registros agudos. Esto podría ser considerado algo sexista y discriminador, porque es más probable que los hombres tengan registros graves y que las mujeres tengan registros agudos. Pero no, porque de hecho, a veces los hombres hablamos un poco agudo, sobre todo cuando estamos medios inseguros o cuando no tenemos tan claro qué es lo que queremos decir y si estamos dubitativos o incluso si estamos muy muy contentos, puede ser que hablemos muy muy agudo. Y escuchar a una persona que está hablando así tan agudo es súper cansador. Y por otra parte, escuchar a una persona muy muy grave con una voz aterciopelada tampoco es tan atractivo porque es somnífero y le da tanta solemnidad al discurso que lo vuelve lejano y uno se ve dificultado de conectar con eso. Por lo tanto, una buena idea sería nuevamente que tú lo gestiones, no que te salga. Van a haber algunas frases que tú vas a decir con más profundidad y con un registro más grave, y van a haber otras frases que vas a decir mucho más agudamente. Trata de que no te salga sin querer. Trata de tú intencionarlo. Y claramente hay algunas frases y algunas expresiones que sí vamos a decir súper agudo y otras que por su contexto vamos a decir mucho más graves. Entonces, segunda herramienta, el registro. Y la tercera herramienta, que vendría siendo la combinación de estas dos, una traducción medio a la rápida que estoy haciendo, se llama prosodia. Y la prosodia es la forma en la que nosotros cantamos las frases, en donde nosotros vamos haciendo notas. Por ejemplo, yo soy del sur de Chile, soy de Temuco, y nosotros en Temuco, o en el sur en general, tendemos a cantar las frases y terminarlas como hacia arriba. Entonces nuestras frases podrían comenzar perfectamente muy abajo, muy graves, y en la medida que vamos desarrollando la idea, se nos va empezando a hacer un poco más agudo y terminamos bien alto. Y es muy común, por ejemplo, escuchar a las personas mayores, a las señoras sobre todo, que te empiezan a decir cosas, va muy bien, y a la mitad de la historia ya se les empezó a subir el registro y llegué re tarde, ni te cuento. Y arriba terminan, muy agudo. También es muy común que hay algunas personas que hacen todo lo contrario, que empiezan súper agudo y están como bien entusiasmadas con un registro muy fino, y en la medida que su frase se va terminando, van bajando hacia un registro más grave. Eso es muy común. ¿Qué sería lo importante? Que tú no caigas en la monotonía. O sea, tono de tonalidad. La monotonía es cuando yo no tengo una prosodia muy activa y toda la forma en la que entono mis frases y voy dictando mis palabras es igual. Escuchar a una persona monótona es una verdadera tortura. Por eso, lo ideal sería que tú pudieras hacer una combinación entre el registro agudo, el registro grave, ir cantando tus frases, ir haciendo modulaciones en el tono y al mismo tiempo modificar la velocidad para que algunas frases sean súper rápidas, y cuando tengas que hacer alguna reseña importante, destacar una idea, bajas la velocidad e incluso agregar un silencio. Hay algunos vocal coach que incluso invitan a las personas a susurrar. Claro, cuando yo tengo microfonía es más fácil, porque cuando yo susurro hago que la gente tenga que poner mucha atención, porque si yo hablo despacito y te estoy hablando con una forma íntima, tú tienes que prestarme todavía más atención que la que me estabas prestando. Claramente después de un susurro trata de no gritarle a la gente, que se van a volver locos porque están encima tuyo tratando de escucharte, pero pareciera ser una buena idea. Hasta aquí. Episodio corto, te lo dije, y espero que estas herramientas prácticas te hayan servido, y te reitero la invitación a este programa de entrenamiento intensivo de habilidades comunicacionales y autoconfianza que voy a dictar junto a Vero Aliaga, que se llama Habla y Destaca. Ese es el nombre de este programa. Vamos a realizarlo desde el día lunes 28 de agosto hasta el viernes 1 de septiembre. Son 3 días de formación súper intensivo, lleno de actividades prácticas con material extra. Está la posibilidad de que puedas adquirir el ticket para participar del entrenamiento intensivo, pero además hay un extra, un entrenamiento intensivo avanzado, en donde te ofrecemos además mentorías. Una con Verónica, que ya te decía, psicóloga clínica, experta en autoconfianza, gestión emocional, sequísima en eso. Y otra mentoría conmigo sobre comunicación estratégica. Y obviamente comunicación para redes sociales y oratoria, etc. Así que la verdad es que estamos re entusiasmados con esto. Creemos que va a aportar un montón de valor para las personas que justamente necesitan de hablar en público, de crear contenido para redes sociales. Y sabemos además, ambos, Verónica y yo,
lo mucho que podemos monetizar nuestra oratoria. Hay muchos de mis ingresos, yo creo que 2/3 de mis ingresos provienen de hablar en público delante de personas. Por lo tanto, haber desarrollado estas habilidades para mí literalmente fue un buen negocio. Así que si tú estás en esa, podría servirte este programa Habla y Destaca. Este entrenamiento intensivo de habilidades comunicacionales y autoconfianza, y el link te lo dejo en la descripción. Dicho esto, hasta aquí el cafecito del día de hoy. Que te vaya súper lindo y nos vemos. Un besín. Chaito.